Bienvenido, bienvenida una vez más a otra lección. Como siempre, tu sensei Luisa Atanor te da la bienvenida porque hoy vamos a tener una lección muy especial, muy especial. ¿Has visto el título? Vamos a ver, hoy precisamente vamos a entrar en esa parte donde vamos a explorar las manos y el corazón, tan importante en este camino del Reiki. Y como yo siempre te digo, es que las manos y los brazos son la extensión de nuestro corazón. Con los brazos pues abrazamos, con las manos tocamos, sentimos, transmitimos la información, ¿verdad? Desde nuestro corazón hacia los demás, hacia nosotros mismos, a través de las manos. Es una información que es de ida y vuelta, desde nuestro corazón hacia las manos y desde las manos hacia nuestro corazón. Por lo tanto, las manos son las herramientas del corazón. Se podría empezar así este capítulo, esta lección. Las manos como canal de transmisión, porque la aplicación de las manos es una de las cosas más naturales en el mundo. En Japón se llama TAT. En japonés TAT significa ese toque sanador con las manos. Ese toque sanador. T significa mano, como te pongo ahí, y AT significa aplicar o poder. En este contexto se refiere a la acción de aplicar las manos en una persona para sanar o para tratar. Así, el TAT literalmente se traduce como tratamiento con las manos y es un término utilizado en Japón para describir la práctica de la curación a través de ese toque. Siempre se ha dicho que las mujeres, pues como que estamos más capacitadas que los hombres en ese arte del toque. Desde la tradición antigua siempre, pero vamos, eso es algo que se desarrolla por igual. Vale, ¿por qué se ha dicho siempre? Pues porque debido a esos instintos más maternales, debido a esa naturaleza más básica que la predispone a la mujer a tocar más a los demás, igual que a sí misma, de un modo más amoroso. No estamos hablando de ningún motivo sexual. Es solo ese arte de saber tocar, de transmitir la alegría, de transmitir el bienestar, tocando a otra persona. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de toque. El toque consciente y el toque inconsciente o indiferente. Cuando vayamos a un masaje, cuando estemos aplicando Reiki, cuando alguien actúe sobre nosotros o nosotros sobre otros, siempre tenemos que preguntarnos, ¿este toque que estoy haciendo a través de mis manos es consciente? ¿Soy consciente de la energía Reiki y de el toque sanador? ¿O es inconsciente? Pregúntate esto. Me encanta este vídeo que te pongo de fondo porque toca el agua. El agua es como un portal. El agua siempre representa los sentimientos, ¿verdad? Es como un portal hacia otras dimensiones. En fin, tenemos que hacerlo con conciencia, conscientemente, aplicar ese toque sanador, ese TAT, como se venía nombrando en Japón. En Japón, ese arte del toque consciente, sanador, con las manos, que se puede expresar a través de diversos términos de diferentes disciplinas, como el Tejo, el Reiki, el Jinshin Jitsu, o también otra disciplina que son las Hand-on Healing. Todos estos toques sanadores, todos estos sistemas están relacionados con la idea de que el cuerpo humano tiene un sistema energético, igual que Reiki, que puede ser equilibrado a través de la transferencia de la energía mediante las manos.
lo cual es ese principio sanador de todos estos sistemas, de la sanación energética consciente, de aplicar ese toque sanador consciente. Y vamos a sentir en Reiki, a través de la experiencia, a través de las sesiones del auto-Reiki, el Biosen. El Biosen es ese concepto que proviene especialmente del Reiki, pero también de otras disciplinas energéticas, incluso de las artes marciales, en su raíz. En términos generales, Biosen se refiere a esa energía vital que circula dentro del cuerpo humano y que nosotros vamos a poder percibirla. ¿Cómo lo vamos a percibir? Siempre entrando en ese estado de atención plena y de conexión energética profunda. Siempre lo vamos a percibir a través de esa meditación, de ese baile que hacemos con las manos, interactuando con el cuerpo. Cuando hablamos de sentir el Biosen en las manos, nos referimos pues a esa experiencia a través de nuestras palmas de las manos, a través de esa sensibilidad que vamos a ir desarrollando, no solo en Reiki, también en Qigong, en Qigong, en Tai Chi, o simplemente en una meditación profunda. Si tú conectas, vas a sentir el Biosen. Es una sensación natural y sutil al principio. Muchas personas sienten calor, vibración, cosquilleo en las manos, incluso el pulso. Yo siempre digo que poco a poco vamos a ir conectando con el pulso, con mi pulso, con el pulso de la persona a la que vamos a sanar, que empezamos la sesión y que normalmente tiene que transcurrir un tiempo. Por lo menos a partir de los 10 minutos, obsérvalo en tu próxima experiencia Reiki, vas a empezar a sentir ese flujo y a percibirlo de una forma constante para poder dirigirlo, para que todo eso circula en mí, en la otra persona. Bueno, hay muchas prácticas para sentir el Biosen en las manos, pero aquí en este momento, ¿qué te digo? Pues que es importante ese estado de presencia total, relajarse, concentrarse en las palmas, llevar ahí la atención, intentar sentir, pues eso, los cambios de temperatura, de vibración. Entonces, lo primero es esa concentración en las palmas. Lo segundo es empezar a visualizar. Muchos maestros Reiki sugieren visualizar una luz suave o una energía fluyendo a través de las palmas de las manos, lo que ayuda a activar el Biosen. Una respiración consciente y, por supuesto, una práctica continua. Podemos visualizar y te voy a enseñar ahora una práctica de sentir los puntos de gracia, de activar esos vórtices en las manos y que estén todos los días activos. Vamos a entender primero qué es ese estado de gracia, ese estado de iluminación. Bueno, ya sabemos que en Reiki, a través de ir andando este camino iniciático, vamos a conseguir ese estado de Atshin Ritsumei, de paz interior, de paz con todo, muchos lo llaman de iluminación o de este estado de gracia, es lo mismo. Si haces un curso de registros acásicos, nosotros tenemos uno también en la escuela, este estado lo llamamos estado de gracia. En Reiki, Atshin Ritsumei. Pero es algo que se extiende hacia todo ser humano, que todos podemos conseguir y que está presente en todo momento, solo hay que desear alcanzar ese estado. Y de cada individuo depende aceptar y recibir esas bendiciones, esa gracia y de repartirlas por el mundo también, de ser ese canal de tu corazón y de la continua bendición para alcanzar ese estado de gracia, para experimentar esos estados de paz interior, para liberar
y para tener esa libertad de elección de la conciencia. La gracia, para entenderlo un poquito mejor, es como esa voluntad del universo, de la fuente, cada uno con sus creencias, cada uno con su religión, si es practicante, cada uno con su creencia, pero es como entregar, soltarnos en aceptación total, liberar todo lo que tengamos que liberar y estar dispuestos a entregar y a recibir y de ser uno con la energía de la fuente. Bueno, nosotros vamos a estar esos 33 días después de recibir tu iniciación, vas a estar 33 días haciendo diariamente meditaciones para hacer esa transición a la gracia o a ese estado Atsin Ritsumei poco a poco y que se instale. Bueno, vamos a ver este método de liberación a través de los puntos de gracia o de trascendencia, que también se llama. Te pongo ahí que vamos a usar estos puntos de gracia para liberarnos de los dolores, de emociones, de creencias que nos bloquean, porque en este primer estadio, en el Shoden, en el primer nivel de Reiki, nos liberamos, ¿verdad? Nos liberamos de traumas, de impedimentos, de bucles sostenidos, cristalizaciones, como queráis llamarlo. Entonces, estos puntos de gracia nos abren a esa hermosa esencia de lo incondicional, denominada gracia, y a la vez es una estupenda herramienta para liberar emociones que ya no te sirven, cosas en el plano físico que ya no nos sirven. Esos puntos de gracia, como te decía, son puntos en las palmas de las manos, son vórtices que podemos ir activando y que vamos a ir anclando para liberar. Nos va a permitir una concentración, una vez que los vamos usando y vamos tocando puntos, pues yo toco aquí, o toco en el centro, o toco aquí abajo. En mi meditación yo pondré la mano a la hora de meditar, una sosteniendo a la otra, voy a agarrarme las manos, voy a tocar esos puntos, siempre en la misma mano, para que se vayan anclando esos vórtices, y yo todos los días llego y uso ese punto que me libera. Ahora vamos a ver esos puntos y vamos anclando esos vórtices. Y vamos entregando y vamos liberando. Cuando toquemos esos puntos, cada uno de los puntos, que los vamos a ver ahora, te voy a ir explicando, pues lo vamos a hacer suavemente. Y simplemente todos los días vengo a ese vórtice, pues lo tengo en cuenta, me los aprendo y libero todos los días y se van activando con la experiencia. Muchas veces, como vamos a ir activando la intuición, pues es lo mismo que en Reiki. Pongo las manos sobre la persona, sobre mí, y voy con mi intuición hacia esos puntos donde se necesitan. Pues los puntos de gracia es lo mismo. Voy a ir liberándome y mi mano me va a decir qué punto necesito hoy tratar, pero a base de práctica. Ahí los podemos ver, esos puntos en las manos. Hay 13. Hay unos principales, puedes empezar con 4, los 4 primeros, memorizándolo, luego puedes ir añadiendo. Pero esto es una herramienta súper potente de liberación y de conexión con tu cuerpo. El primer punto de gracia, principal, para limpiar y atraer energía positiva, para anclajes. Cuando yo quiero anclar algo en mi vida, tengo afirmaciones positivas, pues tocando este punto, repítelas tocando este punto y se van. Es el punto del anclaje. Bien. El segundo punto es el punto de liberación del cuerpo físico, para que se libere el cuerpo físico de contracciones de la energía. El tercero, el del linaje ancestral o genético, libera
cositas del pasado, de esta vida, de esta experiencia o de vidas anteriores. El cuarto punto es el de la liberación emocional, que tengo que liberarme de emociones que llevo unos días muy ancladas, pues me voy ahí. El quinto, el de la limpieza a nivel celular, hábito fisiológico, esquemas de pensamientos. El sexto, la desconexión con el ego, que muchas veces nos posicionamos en nuestro ego y a lo mejor estamos demasiado posicionados pues para soltar esa postura. El séptimo que te pongo aquí en la lista, punto de reconexión con la inocencia original de esta vida. Ese es súper chulo y es como un reset. Yo siempre digo, mira, tengo aquí un lunar. Por algo, siempre me acuerdo de que hay veces, hay momentos, ¿no? Que dices, es que llevo unos días o es que llevo un mes. Reset, reset. Haz tu meditación, varias meditaciones reseteando. Vuelve a anclar ese punto reset que te va a llevar a esa reconexión con la inocencia original. Inocencia original, además, lo podemos entender pues como ese patrón original que luego nos vamos distorsionando, ¿bien? Pues volver a ese punto inicial sin distorsión. El octavo punto, la energía de la fuente para permitir el flujo de energía en chakras, en meridianos, en el sistema de canales. El noveno, el 9, realinea con el patrón perfecto, es decir, con tu misión de vida, con tu contrato original. Y solo con, habrás visto ese punto, pues muchas veces, ¿verdad? El 9, a ver que se me vea, te realinea con ese patrón, con tu sistema inmune. El 10, es que todo esto tiene que ver con los mudras. Desde la filosofía del yoga, ahora te contaré, estos puntos de gracia fueron canalizados. Pero estamos en el 9. Nos realineamos con el patrón perfecto, con la misión de vida, con el sistema inmune. El 10, limpia pensamientos y patrones de pensamiento de la mente, de los miedos sobre todo, y activa y limpia ese canal con todo el sistema endocrino. El 11, limpia patrones reactivos, reacciones no controladas que a lo mejor tenemos ancladas de cosas internas o externas, de protección, de lo digestivo, de lo respiratorio. Pero estar atento a, estoy reaccionando mucho últimamente, tiene que ver con todo eso. Anclo ese vórtice para liberar. El 12, la activación del yo soy, conecta con el alma. El 13, el punto de regeneración para reconstruir el cuerpo, para sostener una vibración más elevada en la forma humana. Nos permite subir ese nivel vibratorio y cumplir con el contrato álmico. Bien. Podéis visitar el vídeo varias veces, haceros vuestros apuntes y empezar a practicar, ¿vale? Y a ver qué tal. Hay muchas técnicas, cada uno le va a gustar más una que otra. Hay muchas prácticas, muchas. A la hora de activar las manos con estos puntos de gracia y con esta experiencia de anclar los vórtices y de tocar esos puntos, nos sirve para liberar. Sobre todo es para liberar, para entrar en meditación y ir tocando, ir anclando y decir, pues hoy me voy al punto, por ejemplo, para una liberación del transgeneracional. Vale, pues me voy a esa liberación del linaje, al punto 3, ¿vale? Ir así, punto por punto, liberando.
Mucha información, ¿verdad? Esto es muy chulo y vamos a seguir ahora con esa conexión con el corazón. Hemos hablado mucho de las manos, pero vamos a ir al corazón. Las manos hemos dicho que son las herramientas del corazón. Esos vórtices que puedo activar son herramientas de mi corazón. Hemos visto un montón de cosas. El corazón. ¿Os acordáis? Ahora os tengo que hablar un poquito de... A ver que activemos esto. No. Espera, que se me ha ido. De esa metodología de nuestra escuela Corad y Vida Consciente, pues el primero es la coherencia cerebral. Aprendemos a direccionar nuestra mente y aumentar la coherencia en el cerebro. Primero, hago la meditación Gasho, pongo mi cerebro en coherencia y después mi corazón va a responder. El segundo, la coherencia cardíaca. Empezamos a regular nuestras propias emociones, mantenemos el equilibrio, empezamos a crear coherencia en el corazón y eso nos va a permitir llegar a ese tercer pilar que es vivir en conciencia, en esa neoconsciencia, en esa conciencia más evolucionada, porque he activado los dos pilares anteriores, la coherencia cerebral, la coherencia cardíaca, y se me va a abrir la puerta a la nueva consciencia. Vamos a ir entendiendo poco a poco cómo llego a esa coherencia en el cerebro. Pues lo primero, el primer paso del Reiki es meditación, 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 mindfulness, respiración consciente, para calmar la mente, mejorar esa coherencia cerebral. Podemos hacerlo a través de neurofeedback, que es otro entrenamiento del cerebro para alcanzar estados de coherencia. Por supuesto, con una alimentación saludable. Un reikista tiene que llevar una alimentación saludable, balanceada, para mantener su cerebro en óptimas condiciones y su corazón. Autoconocimiento, reflexionar sobre esos patrones de pensamiento y irnos a liberar. Tenemos que reflexionar primero y luego me voy a liberar con los puntos de gracia, con el Reiki. Tengo que estar en un entorno, es importante estar en un entorno consciente, rodearme de personas, de ambientes que promuevan la paz, la reflexión. Y con todo esto vamos a llegar a esa coherencia cardíaca y poder integrar el corazón y la mente para crear armonía constante, llegar a ese estado Atsin Ritsumei. La coherencia cerebral es un estado en el que los dos hemisferios del cerebro trabajan de manera armoniosa, sincronizada, optimizando funciones cognitivas, emocionales, creativas, interaccionando entre el corazón y el cerebro. Pues se ha demostrado que el corazón y el cerebro están interconectados. Con esto por delante, se envían señales en las dos direcciones. Esto es lo que se conoce como el eje corazón-cerebro. El corazón tiene una notable capacidad para influir en la percepción, en las emociones, en las funciones cognitivas. Entonces, con esa coherencia cerebral, cuando yo medito, pongo mi cerebro en coherencia, equilibro la lógica, la intuición, el hemisferio derecho y el izquierdo. Entro en una mayor claridad mental, tomaré mejores decisiones conscientes, reduciré el estrés, me facilitará estados de flujo, de concentración, de creatividad. Todos esos son beneficios. Pero el corazón, como te pongo ahí, es el punto cero del vacío. Dentro de nuestro toroide electromagnético, como puedes ver en ese dibujo, el corazón está en el centro de todo ese toroide. El toroide es ese campo, ¿ves? Que tiene unos flujos energéticos que entran por arriba, que salen también y va formando ese circuito electromagnético.
Y ya nos lo han dicho siempre todos los maestros, Usui Sensei, maestros Zen. Ahí te pongo uno. Hakuin Ekaku. La mente y el corazón no son dos, son la misma esencia. Cuando se logra la unidad entre ambos, se experimenta la verdadera paz y comprensión. Pues qué razón tenían ya los antiguos, los maestros antiguos, lo conocían todo ya. Ahora la ciencia lo está corroborando. Que ese campo electromagnético del corazón lo produce el mismo corazón, el mismo músculo vibrando, y ese campo es más fuerte que el del cuerpo físico. Tiene una intensidad hasta 60 veces mayor que la del cerebro. El campo está generado por esa actividad eléctrica de las células cardíacas, que son las que hacen que se contraiga, que fluya ese pulso, esas contracciones del corazón. Según el instituto HeartMath, el HeartMath Institute, la coherencia cardíaca es un estado en el que el ritmo del corazón se sincroniza con el sistema nervioso y con el cerebro, generando ese equilibrio fisiológico y emocional. Cuando el corazón entra en un estado de coherencia, el ritmo cardíaco influye en la actividad cerebral y el cerebro responde. Empieza ese flujo. El corazón coherente puede transformar las ondas cerebrales y llevarlas a frecuencias más bajas, que son las frecuencias óptimas para tener un mayor acceso a la intuición. Y eso es lo que queremos. El reikista lo que quiere es seguir su intuición en la sesión, en su liberación personal, en su camino. Es de vital importancia para el reikista y para nuestros estudios, para nuestras prácticas, que están todos enfocados en ese desarrollo de la intuición. Un corazón coherente nos permite acceder a esa inteligencia del corazón. La intuición es la inteligencia de ese corazón, de ese punto cero. En mis meditaciones y en mi coherencia cerebral y cardíaca llego a ese estado cero, me vacío, dejo de pensar y fluyo. La intuición es esa forma de inteligencia que se experimenta como un saber directo, ¿verdad? Un saber intuitivo que se manifiesta pues en pensamientos, en emociones, para nuestro propio beneficio y para el de los demás. Es cuando podemos tener de verdad información, acceder a códigos, a informaciones, a movimientos, a un fluir que nos va a dar mucho beneficio. Todo desde ese punto cero de vacío, para llegar a esa coherencia cardíaca. Imprescindible en una sesión de Reiki. Tengo que estar sintonizado, en coherencia. Toda esa coherencia se mide a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ocurre cuando corazón y cerebro y sistema nervioso están en armonía. Recordemos un poquito. Reduce el estrés. Nos da muchos beneficios a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo logramos esa coherencia cardíaca? Con respiraciones profundas, lentas, meditaciones en el corazón, visualizaciones positivas, prácticas de gratitud, de conexión, de amor, de compasión, ejercicio físico suave, caminar, yoga, técnicas de liberación, técnicas del HeartMath Institute de coherencia cardíaca, escuchar música relajante o sonidos de la naturaleza nos llevan a ese estado de coherencia. Relajaciones musculares progresivas, por ejemplo, las ceremonias de cacao. Hay muchas ceremonias chamánicas a lo largo y ancho del planeta que te conectan con esa coherencia cardíaca, que se usan para abrir el corazón. Hoy en día lo entendemos, para abrir ese corazón. Y tenemos que entender también, que esto ya lo sabían los ancestros,
nuestros ancestros, y que hoy en día ya científicamente ya nos están dando mucha información sobre esa estructura helicoidal que tiene el corazón. En su aspecto más físico, el corazón no es solo una bomba, como se nos ha enseñado hasta ahora, sino que es un generador de energía electromagnética. Ese punto cero en ese centro del toroide va pulsando y va creando el campo. Y a nivel muscular, el corazón está compuesto por cardiomiocitos que generan esos impulsos eléctricos, que van creando el campo magnético, que al final es mucho más fuerte del que se pensaba, es muy fuerte, se extiende hacia afuera, sincronizando todas las funciones biológicas a través de frecuencias específicas. La estructura del corazón tiene un movimiento helicoidal. Las fibras musculares, que se ha abierto ahí en la foto, en el dibujo, vas a poder ver un corazón abierto completamente. Y cuando se cierra es un músculo que al cerrarse es como una cinta de Moebius, como la final, como aquí. No sé si habéis oído hablar de la cinta de Moebius, pero eléctricamente es como un flujo eléctrico que es activador, que facilita el flujo de la sangre de otra forma, no como se pensaba, de una forma mucho más eficiente. Este patrón helicoidal también contribuye a esa coherencia electromagnética del órgano, y en ese sentido el corazón actúa como coordinador del flujo energético que afecta a todos los sistemas del cuerpo, y que a la vez hay mucho estudio aquí podríamos hacer un vídeo entero, porque tiene que ver también con muchos avances científicos que nos hablan del agua, del cuarto estado del agua, que es un agua plasmática, y que todas las células de nuestro cuerpo tienen ese agua plasma, que tiene unos voltajes que interactúan con esa electricidad y con ese magnetismo que pulsa el corazón. Entonces, lo más importante que quiero que te quedes es que el corazón no es una bomba que simplemente bombea sangre y llega hasta la punta del dedo gordo del pie. Como bomba no tendría tal fuerza. Interactúan una serie de cosas más, esa forma que tiene helicoidal, esa estructura electromagnética de todo el sistema corporal, para que llegue sangre a todas las partes, para que llegue flujo de energía, que es lo que nos interesa, para que se pulse esa energía vital, corra por todo ese sistema de canales que ya vimos, todo ese sistema energético interno, externo, ¿te acuerdas? Bueno, es mucha información y lo vamos a dejar aquí, porque hemos visto muchísimas cosas esta vez. La importancia de las manos, la importancia de ese toque sanador, TAT, que ya se llamaba así en Japón, y la importancia de hacerlo conscientemente, ese toque sanador que se usa y se practica en muchas técnicas energéticas sanadoras. Los puntos de gracia, pues bueno, otra herramienta que te traigo, esos vórtices en las palmas de las manos que podemos ir activando poco a poco y liberando. El corazón, su campo electromagnético. Hemos visto un montón de cosas sobre la coherencia cardíaca, la coherencia cerebral, sobre la estructura de ese corazón que es helicoidal, que puedes buscar más información sobre esto si te interesa y profundizar, porque es fantástico toda esta información, y la importancia de sintonizar con todo esto, con ese eje que se llama
en medicina ahora lo llaman ese eje cerebro-corazón y que nosotros también lo vamos a usar en Reiki. Ese eje o ese triángulo, la microbiota también está ahí muy implicada. Corazón, cerebro, microbiota. Nosotros nos vamos a poner en coherencia con todo esto, poco a poco. Apunta en un minuto porque es mucha información, te la voy dando poco a poco. Fija la información. Nos vemos en el siguiente lección y sobre todo ahora practicar muchísimo. Muchas gracias. Como siempre, te saludo desde mi corazón. Gasho.